campos. Vamos al menú de configuración y la tercera opción es orden de campos. ¿Qué hay en orden de campos? Esto es muy importante porque aquí nosotros configuramos casi todas las funciones de los campos donde recolectamos los datos de nuestros clientes. Lo primero es determinar qué área estamos mirando: info, detalles 1, detalles 2 o contacto. En este momento estamos viendo la pantalla, los campos que están en el área de info. Entonces acá está cliente, dirección, teléfono. Esta es la posición en que están. Entonces, lo primero es que le avisa a uno qué tipo de campo es. Es un campo de texto, porque hay campos de selección múltiple y hay campos que son de fecha. Lo segundo, le puedo cambiar de posición. Si yo quiero que el teléfono 2 vaya por encima del teléfono 1, solo le doy subir y ya quedó arriba. Bueno, en amarillo significa que es el campo que estoy trabajando. Eh, la siguiente opción, visible. ¿Qué significa? Si yo tengo un campo que no estoy utilizando, como el campo AG, yo le digo clic en visible y lo vuelvo no visible. Significa que no va a aparecer ese campo. No es que borre los datos, sino simplemente ese campo no va a estar visible. El siguiente, campo requerido. Campo requerido es si es un campo que se tiene que llenar cuando creo el cliente o cuando edito un cliente. Entonces, si yo le digo que el NIT es un campo requerido, le hago clic y lo vuelvo requerido. Ahí me está avisando que cada vez que se vaya a crear un cliente en el CRM o se vaya a editar un cliente, él va a verificar que el NIT se ha llenado. Es importante saber usar esto porque si no, si todos son requeridos, se vuelve muy lenta el ingreso de datos al CRM. Entonces, pero hay veces se necesita por muchas razones, entonces esta es la forma de volver un campo requerido. Es más, cuando uno crea un cliente nuevo, los campos que aparecen ahí son los que dicen requeridos, porque son los que uno necesita llenar. El siguiente, reporte cambio de valor, se llama cambio de valor. ¿Qué significa? Si yo lo activo, lo voy a activar, hace que si en algún momento alguien cambia algún dato en el campo NIT, queda reportado en el historial del cliente. Entonces, si alguien cambió la dirección o cambió algo, queda reportado em, en el historial de cada uno de los clientes. Bueno, seguimos con buscar. Buscar significa cuando nosotros vamos a buscar un cliente al lado izquierdo, donde ponemos el nombre del cliente o algo, determinamos a qué campos tiene que ingresar a buscar el dato que estoy buscando. Voy a poner un ejemplo aquí. Voy a echar de para atrás un momento. Cuando yo escribo acá, yo puedo buscar un cliente por el nombre o por algún dato que haya dentro del cliente. Esos datos es a los que nos referimos por buscar. Entonces, si yo quiero que cuando yo ponga ahí el NIT, lo encuentre por NIT, yo debo activar el campo buscar. Así funciona esto. Campo único. Campo único, si yo lo activo, hace que cada vez que yo vaya a guardar el dato de ese campo, del NIT, verifica que ese número no exista en ningún otro cliente. Si llega a existir, no lo permite guardar. Entonces es una forma de generar un campo único. ¿Qué pasa? Si yo lo vuelvo campo único, tiene que ser un campo requerido. Entonces, implica que si para poder ingresar un cliente al CRM, me toca tener el NIT. De pronto se vuelve una jartera porque muchas veces no lo tengo. Entonces, por eso hay que determinar muy bien cuáles son los campos únicos y cuáles son los campos requeridos. Y finalmente, moverá. Moverá significa que yo puedo mover este campo de NIT, lo puedo pasar a detalles 1 o de detalles 1 a detalles 2. Entonces, entremos a detalles 1. Acá están los datos que nosotros, los campos que tenemos. Podemos ir a detalles 2 y el área de contactos, lo mismo, estos son los datos que tenemos para cada contacto. Las funciones siguen siendo las mismas, excepto mover, porque no podemos mover un campo del área de contactos al área de información del cliente.